Buenas, ¿cómo están? Voy a seguir un poco más con el tema de las estructuras, ¿no?, energéticas, y para que de a poco se entienda mejor todo esto, ¿no? Se vaya entendiendo todo el tema, todo este tema. Y a ver, yo no digo que el tema de la regresión sea algo negativo, ¿bien? Pero para ser lo más estrictamente posible en esto, es algo que actúa básicamente sobre la mente, ¿no?, sobre la mente de esa persona. Tenemos también que pensar en ese sentido que esas personas, a lo mejor, digo a lo mejor para no decir que es una realidad, ¿no?, para no confirmar que es una realidad, pero creo que viene por ahí, son personas que consumen muchas cosas de diferentes canales, ¿m?, o lugares o información por internet que hablan sobre que básicamente todo es manipulación. Básicamente todo es manipulación. Entonces hay seres oscuros por doquier, ¿no? Entonces la gente cree que siente una vivencia específica, considera que siente una vivencia específica, y bueno, y trata de buscar todas las soluciones posibles a ese tema, ¿no? Y hay que entender que una terapia, ¿no?, porque el tema de la hipnosis o el tema del todo el tema ese tiene que ver con la psicología, ¿no? Ahora se ha sumado todo eso a la espiritualidad, ¿no? Se usan mecanismos que son para ayudar, contribuir con esa mente que por ahí está afectada por por algunas cosas, ¿no?, algunos traumas, etcétera. Entonces se trata de ayudar a esa persona a que salga de esos estados, ¿no?, a través de únicamente lo que es una terapia, ¿no?, de hipnosis. Y en ese caso, ¿dónde está la parte de la energía? Que es básicamente el principal motor de todo esto. ¿Qué pasa? Tenemos que ser realistas, ¿no? Si una persona no sabe manipular lo que es la energía, porque la energía no es un tema de palabras, ¿no? Hay todo un proceso, ¿tá?, para que esa energía se despierte, ¿bien? O sea, no que la energía se despierte de sí misma, sino que hay un proceso de apertura de chakras, ¿no?, y de cosas para que el cuerpo sintonice de forma adecuada, correctamente, toda esa energía va que se va incorporando en el propio avatar, ¿no?, cuerpo humano, ¿no? Entonces, cuando uno, la intención es contribuir, no digo que eso otro no esté mal, ¿no?, ayudar de esa manera, pero el recorrido es meramente mental. Uno expulsa o salen cosas que son principalmente de forma mental, ¿no? Cuando uno comprende esa realidad únicamente desde ese punto de vista es porque desconoce el tema extraterrestre, ¿no? ¿Cómo se maneja ese tema en realidad? ¿Cómo es que se maneja el tema extraterrestre físico incluso? Primero,
para que se establezca un intento de manipulación, tiene que haber con sutileza, ¿bien? Para que a uno lo intente manipular, tiene que haber con sutileza una serie de manifestaciones, una serie de cosas que correspondan con algunas cosas que hemos escuchado por ahí, o que hemos escuchado por arriba, y nos ha quedado en el subconsciente. Entonces tienen que buscar la manera, estos seres, esos seres, de hacerte creer algo, ¿no? De alguna forma, para que vos puedas entrar en ese juego, ¿no? Pero tienen que buscar siempre herramientas para que vos hagas un pacto inconsciente, ¿no? Para que vos entres. O sea, tanto en un dogma, si no tenés dogma, procuran que tengas algún tipo de creencia para que ellos tengan autoridad sobre tu persona. ¿Bien? O sea que eso es, por un lado, si vos no entrás en ese juego o en esos intentos de manipulación, entonces la historia gradualmente va cambiando en ese sentido, ¿no? Por la intención es que vos entres en eso. Tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista mental, ¿no? Una percepción de gente que ven cosas, ¿no? Que no son físicas, pero que creen que están ahí, que aparecen. Entonces, todo eso, todas esas formas, todas esas digamos, estructuras, ¿no? Son como imaginen una maqueta. Todo eso depende, lo que está detrás de todo eso son energías, ¿no? Energías que no tienen una comunicación, no tienen un lenguaje específico, no tienen una explicación sobre tal cosa. Existe en sustancia una energía. Y después todas las manifestaciones en palabras y eso, que es la energía que se ha manifestado, ¿no? Que se puede percibir de alguna manera. Pero incluso se puede percibir antes de que exista en forma de materia, ¿no? Esa energía condensada. Existe mucho antes incluso. Se puede percibir antes de una acción o lo que sea, ¿no? No me quiero ir por las ramas con esto, pero quiero decir que un ser negativo o positivo es en sustancia energía. También es, de alguna forma, creado por nosotros porque le hemos dado autoridad en nuestra vida a ese ser. Y ahí viene un tema más complejo. Porque si yo tengo miedo a eso que se presenta, porque todo el mundo dice que hay abducciones, que pasa esto, que es terrible lo que hacen con algunas personas, etcétera, 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 si se da toda esa cuestión del miedo, ¿no? Que muchos canales hablan de eso, ¿no? Generan un pánico, que tiene que ver también eso con las políticas del miedo y todo eso. Si yo logro que toda esa gente entre en un círculo de terror, de miedo, de paranoia, yo voy a creer que eso me va a afectar y va a interrumpir mi proceso evolutivo, ¿no? Pero al mismo tiempo que lo creo, le doy autoridad para que maneje mi vida, ¿no? En el momento que tengo temor a que eso me afecte, lo que sea, le doy una autoridad. Y si no tengo miedo, igualmente le doy una autoridad a eso. ¿Bien? Y parece que si recurrimos a ciertas personas que nos liberen de esos demonios, no hay mucha diferencia con esos pastores que nos liberan a los evangélicos, o no evangélicos de los demonios. O sea, hay una especie de, ¿no? de similitud, quiero decir, en torno a eso, ¿no? O sea que se repite la misma historia,
O se repiten las mismas cosas con otros personajes, que no son otra cosa que estructuras energéticas. Densas en ese caso, ¿no? Entonces, la forma de liberar esas estructuras energéticas, o que tenemos que liberar esas estructuras energéticas que son negativas, es justamente elevando la frecuencia de esas personas para que se regule, ¿no? Para que se armonice. Claramente que después hay un proceso que tiene que llevar esa persona hasta que se dé un proceso ascendente y entendiendo todo este tema, ¿no? Quiere decir entonces que nosotros le damos autoridad a todo eso que se nos presenta. Quizás porque sea mucho más interesante escuchar algo que sea negativo o algo que cuidado con esto que puede ser peligroso y puede afectarnos. En resumen, hay que tener cuidado, ¿no? Cuidado con esto. Entonces es fácil para un ser oscuro crear un paradigma, ¿no? Simplemente genera o hace un proceso de abducción en una persona. Curiosamente el proceso de abducción es más un teatro que sea visible, ¿no? Que la gente lo vea, o que haya un testigo, o hayan varios testigos que vean la abducción. Entonces crear una idea de que eso no hay escapatoria en eso, ¿no? Entonces la gente viene y lo habla por los canales, dicen, no, lo que pasa es que fulanito tuvo una abducción XXX, empieza a expresarlo en todos los canales y se empieza a crear un círculo vicioso donde la gente comienza a creer que eso lo pueden hacer y que no hay solución frente a ese tipo de casos. Y es una falsedad enorme, porque en realidad, ¿cuál es la solución? Justamente cuando se presenta esa abducción, y lo aconsejo, cuando se presenta eso, ignorar eso. Porque el temor que uno puede tener también puede formar esa realidad, ¿no? Entonces, para sacar la autoridad a estos seres, simplemente es, por eso yo digo de contacto consciente, ¿no? No inconsciente, es mirar a esos seres como algo más, como seres vivos, desde otro plano, pero verlos como algo más, no verlos como algo extraño, ¿no? Aunque parezcan extraños. Bueno, disculpen que tuve que poner pausa porque tengo un resfrío que es impresionante. Bien. Eh, entonces, espero que me vayan siguiendo, ¿no? El miedo de una persona es una energía. Está bien, ¿no? Buscar soluciones, ir a un lugar, un terapeuta que trate de orientar a esas personas. Me parece que está muy bien, ¿no? Que se oriente. Pero siempre las personas terminan reincidiendo en esos lugares, ¿no? Y nuevamente se vuelve a hacer el proceso para que se liberen, ¿no? Todo, reitero, es un mapa meramente, es una estructura eh, que es hablada, básicamente, ¿no? Yo sé que incluso esto es algo que se expresa con palabras, pero acá trato de explicar de que existe detrás de unas palabras, detrás de un mensaje, detrás de lo que existe en lo que es la energía, ¿no? Claramente que no es decir, bueno, ese ser, esa densidad se sale porque va por acá y sale por allá. No, no porque eso es un mapa. Eso es un mapa. ¿Tá? No sale con las palabras. Exactamente. ¿Bien? Entonces, ¿con qué sale todo eso? Desde una conexión que el terapeuta haga energética que lleva mucho tiempo y un proceso, ¿no? Es como querer, no sé, es como querer, yo qué sé, eh, querer curar,
un problema de migraña únicamente tomando ibuprofeno, por ejemplo, ¿no? Cuando el problema de migraña es por otros factores, ¿no? Por el hecho de descansar poco, por estar muchas horas frente al monitor, por cansancio visual, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, ¿no?, que eso lo que hace es aliviar un problema que es mucho más poderoso, ¿bien? Alivia un problema que es mucho más fuerte, ¿no? Entonces, cuando nosotros comenzamos a elevar nuestra frecuencia, y eso es lo otro que quería explicar, cuando hay un proceso que tratamos o procuramos elevar esas frecuencias en nuestro cuerpo, si tenemos todo ese hormiguero en nuestra cabeza, de hormiguero, ¿no?, todo ese problema, ¿no?, hormigas que están alteradas, podemos decir, se produce un choque muy fuerte, ¿no?, se produce un impacto muy fuerte, donde todos esos bichitos, ¿no?, que están en nuestra mente no se quieren ir. Entonces pueden aparecer pesadillas, mal dormir, porque toda esa energía que esa enorme vibración que uno está genera que todo ese bicherío, ¿no?, que está en la mente de uno, y todos los condicionamientos, etcétera, todos esos traumas y problemas, comience a disiparse de alguna manera, ¿no? Es una buena señal, ¿no? Peligroso sería que todo eso que está dentro de uno, traumas, etcétera, que eso no suceda, ¿no? Entonces es normal, ¿no? Ahora, darle autoridad a una pesadilla, o darle autoridad a esas cosas, uno mismo va creando esa realidad, va estableciendo esa realidad. Hay gente que está que no está tan acostumbrada a eso, a esas emociones, que es muy difícil abandonarlas también, ¿no? Tiene que haber un mal que me perturbe, tiene que existir algo, un arconte, un demonio, algo que me perturbe, y tiene que haber algo, por otro lado, que me salve, o que me libere de ese problema. Entonces, en ese caso, recomiendo que la persona respire hondo, ¿no?, respire, sea consciente de sí misma, ¿no?, y que no hay nada que temer, porque el miedo es una de las principales cosas que estos seres aprovechan. Entonces, ahí conviene, en ese caso, comenzar a cambiar gradualmente algunos conceptos sobre fealdad. Si el bicho es muy feo, que se nos presenta, bueno, no pensar con esa mentalidad cultural de que lo feo es feo, ¿no?, esa mentalidad occidental, ¿no?, estilo renacentista, que un bicho feo es feo, ese ser que aparece que es feo es malo, ¿no? O sea, hay que empezar a ampliar nuestros propios horizontes al respecto, ¿no? Y empezar a entender que el tema extraterrestre no existe feos, ¿no?, ni más lindos. Existen diferentes seres, algunos con unas densidades, ¿no?, mayores, que se alimentan quizás de esas densidades, y otros seres que son elevados, ¿no? Pero no es que sean más lindos los más elevados, ¿no? Esa es una idea católica, cristiana, para que la gente, si se aparece mañana un ser feo, se considere ese ser como un demonio, ¿no? Porque además esos seres no tienen por qué fingir en su estructura y inventarse una figura holográfica para que no tengamos miedo. Sus seres se presentan como son, no tienen que mentirle a la gente. Pero hay otros seres que no, que prefieren simular que son ángeles, que son el arcángel Miguel, que son un ángel muy hermoso, para que la gente no se atemorice y pueda, ¿no?, entablar ese vínculo. Entonces quiero decir que acá no hay que creer ni en la belleza, ni en la belleza occidental, ¿no?
renacentista. Que hay que empezar a creer en la belleza de la energía, que trasciende las formas, ¿no? Saber detectar que más allá de esas formas, que pueden ser formas muy diferentes a la nuestra, pero tratar de percibir esa energía que está más elevada, ¿no? Entonces, aprendiendo eso, vamos a trabajar, vamos a hacer las cosas en función, o sea, vamos a tratar de relacionarnos con eso de otra posición, ya con los horizontes ampliados en ese aspecto, ¿no? Ya con la mente, con nuestra mente más ampliada en ese sentido, ¿no? Utilizando la mente, quiero decir, para que esos horizontes se amplíen. Ya la mente no tiene esa autoridad que tenía antes, o estaba sofocada por los traumas que se iban generando simultáneamente por el consumo de material que afectaba la percepción, nuestra percepción, ¿eh? Entonces ya se genera un relacionamiento con eso que se nos presenta diferente, entendiendo que toda esa cuestión es dogmática, ¿no? Lo feo es malo y lo lindo es bueno, ¿no? Todo eso tiene que desaparecer de la mente de un contacto consciente y aprender a distinguir, sí, densidades distintas, frecuencias distintas, ¿no? Sintonizando con eso que se presenta para nosotros poder detectar y ver las diferencias, frecuencias de esa manifestación. ¿Bien? Entonces ya tenemos eso y esto que yo explico es una solución, tomando conciencia de esto. Ya esto que yo estoy explicando es una herramienta gratuita para ustedes, para que vean, ¿no? Una herramienta real para ustedes, que les va a permitir tomar conciencia de esto y saber que lo demás son tipo mapas de recorrido, ¿no? Y en esos, es verdad, existen formas específicas, ¿no? Quizás para que esa energía se concentre mejor y proteja a la persona, pero son formas quizás de geometría sagrada y demás, pero son formas específicas para reorientar esa energía y se conecte mejor. Pero no quiere decir que sean cosas fundamentales, ¿no? ¿Bien? No son cosas fundamentales, son estructuras que pueden servir. Y cuanto más estructuras hay, peor es, porque es como frenar esos filtros de conectividad, ¿bien? Cuanto más lenguaje existe en una comunicación para que la gente sintonice y se eleve, mayor va a ser el freno. Y cuanto más existencia de la propia estructura energética en ese vínculo, mejor va a ser la solución. O sea, cuanto más silencio se establece entre mi persona, ¿no? Para ayudar a esa persona, mejor. Y si esa persona está sola, cuanto más silencio existe en una meditación, mejor. Cuanto más armonía existe. Cuanto más aquí, ahora, en este momento, en este preciso instante existe, mejor. Entonces, para que se entienda que hay que tomar, o sea, si uno hace una terapia, lo que sea, tomar conciencia de cómo nosotros, cómo disponemos esto, ¿no? Estas herramientas, ¿no? Cómo nosotros, que no está mal si disponemos de un lenguaje para orientar a esas personas, está muy bueno. Pero también existe la posibilidad de, con la energía, manipular la energía, que me parece que si alguien hace una terapia determinada, la idea es que pueda saber manipular la energía de la fuente, ¿no? La fuente universal. Conjuntamente también con otros seres que conecten con uno, etcétera, ¿no? Para ayudar a esa persona. Ayudarla
vuelvo a reiterar, no desde el punto de vista del milagro o algo por el estilo, sino de ayudarla desde el punto de vista de que esa persona eleve su frecuencia y sea consciente de eso. Y la persona lo siente nítidamente, siente cómo esos seres o esa energía comienza a actuar sobre esa persona, ¿no? Eso comienza a actuar sobre esa persona y comienza a ayudarla realmente, ¿no? Para que se entienda esto mejor, ¿no? Y eso prescinde de estructuras que tienen que ver con el lenguaje, prescinden de ese tipo de estructuras. Resumiendo, o para darles tranquilidad, ojo con el consumo de cosas, de material que afecte la percepción de uno. Ojo con ese consumo de cosas que perturben la orientación de uno, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Ojo con los miedos, con, no, fulano es tal cosa, o esto es terrorífico. Ojo con eso, porque eso de alguna forma también es pertenecer a un sistema que están inculcándose hace tiempo, un sistema de creencias nuevo que está relacionado con todo este tipo de cosas, seres y cosas arcontes y demás. Ojo con caer en ese círculo, ¿eh? Cualquier cosa, si se encuentran en un dilema que es muy difícil, bueno, ustedes saben que tengo mi mail debajo de este video y me pueden escribir, ¿bien? Y tengo también los talleres de Maganini y eso, ¿no? Y bueno, yo les comunico eso. También estoy haciendo unos talleres, voy a iniciar lo que son los talleres de canalización, o sea, quiero decir, de energía, ¿no? De lo que es el tema de los chakras y todo eso, que está muy bueno. Que ese taller dura un mes, después tengo otro que ya está básicamente armado, que tiene que ver sobre la Matrix, pero eso después voy a hablar sobre esos talleres que están buenos, ¿no? Sobre el tema de la Matrix y eso que es más que nada el siguiente taller que dura 2 meses, es el taller de la Matrix, vendría a ser un taller que es para crear realidades, ¿no? Básicamente es eso. Eso me lo han pedido algunas personas para que yo me extienda sobre ese tema, porque está muy bueno, que trata justamente de crear esas realidades, ¿no? Que vendría a ser el emplear lo que es la ley de atracción a nuestro favor, ¿no? Que eso está muy bueno. Pero ese taller ya dura 2 meses aproximadamente y es muy complejo y está muy bueno, muy interesante. Y bueno, cualquier cosa me preguntan, tanto sobre talleres o si quieren hablar conmigo, si tienen algún problema determinado sobre estos temas, si sufren algún tipo de... Sí, el tema es tener en cuenta que en el momento que sufren un problema relacionado con el tema extraterrestre, ¿no? Si sufren algún tema de un ente oscuro, es que ustedes tampoco le den tanto valor a eso, o sea, que no estén repitiendo constantemente, ¿qué es esto? ¿Qué horrible que es esto? ¿No? Porque si no le dan mayor autoridad, porque van cayendo en el juego de ellos, van cayendo en la trampa de esos seres, ¿no? De última me pueden escribir, como dije, a mi mail, y en qué los puedo ayudar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero quiero decir que traten de también poner los pies sobre la tierra en cuanto a esto y no darles a ellos autoridad, ¿no? Eso es en primer lugar, ¿no? Y si uno habla siempre de estos seres, de la oscuridad, de la manipulación, de que todo es manipulación, incluso un signo que sea de simbología sagrada, ¿no? De geometría sagrada, si decimos que todo es manipulación, caemos en una enorme falacia, que estamos generando en la gente pánico, como que todo es manipulación, todo es terrible, todo es oscuridad, todo es tiniebla. Eso está muy mal lo que se hace, porque son creadores de paradigmas, esas personas, y son creadores, o sea, trabajan
quizás inconscientemente, lo hacen por gusto, para todas las políticas del miedo, para todo el tema de todo es manipulación. Ves un signo determinado y es manipulación. Vas creando en la gente, en el público, realidades que no se merecen tener. Entonces van entrando en un círculo vicioso de realidades que son terribles, que son oscuras, ¿no? En vez de hablarle, bueno, ¿qué pasa? Como esas personas carecen de toda esta información, les falta todo esto que yo estoy diciendo, yo por eso lo digo, ustedes tienen que saber que ustedes son Dios. Todos son Dios, como lo dije, lo he dicho estos días y lo digo a cada persona. Son todos Dios. Son creadores de su propia realidad. Si se presenta algo que es oscuro y ustedes le dan fuerza a eso en base a sus creencias, y etcétera, etcétera, eso se potencia porque ustedes le dan ese poder a esa autoridad, a ese ser. Ustedes son creadores. Son Dios. Todo es Dios. Pero ustedes son creadores. Ustedes de alguna forma proyectan, incluso inconscientemente, una aducción, o que se repitan esas aducciones, o que se repitan esos problemas. Se traten de calmarse y sintonizar con ustedes mismos. Hice este video, traté de hacer este video por arriba, ¿no? Para que darles esta información. Creo que era necesaria, así que bueno, les dejo un saludo a todos ustedes y espero que estén bien. Hasta la próxima.